esto es una trampa de la dictadura de los Castro, que dentro de, miren la cantidad de recursos que están moviendo todo esto, mientras usted está haciendo una cola ahora mismo, enfóquese en la libertad. Vamos para allá porque esto está fuerte, lo que les voy a mostrar aquí ahora. Bueno, resulta ser que se filtra un chat donde están puestas todas las medidas, y por eso les voy a pedir que compartan, de lo que está ocurriendo ahora mismo en Nuevitas, específicamente cerca de todo esto de pastelillos y todo esto. Y esto es una advertencia que se la voy a compartir y necesito que se la manden a las personas de pastelillo para que tengan mucho cuidado. Dice, si de algo sirve para la situación de Nuevillas, pastelillo y de advertencia a toda nuestra gente que lucha en Cuba. Número 1, y esto es importante que todo el mundo lo comparta, crearon una unidad informática del Minin en El Vedado con más de 17 cuartos llenos de servers. Están grabando, escuchen esto, pueblo de Cuba, el 100% de las conversaciones desde y para el exterior. Las graban, las guardan, sacan, transcriben las llamadas de números que sea de interés. Hay mucha gente que me estaba diciendo WhatsApp es encriptado, lo entendemos, el WhatsApp es encriptado, pero esto es importante porque las llamadas a veces vienen directas, no vienen por WhatsApp. Estas son, creo yo, las llamadas que están tratando de coger y de grabar. Otra cosa, porque ya esto sí se vio, el uso de drones por parte del Minin en Nuevitas para detectar a los cabecillas, es decir, ya no es que un chivatón va a decirle, ya esta gente se van profesionalizando, sino que ya tienen dron que captan el momento de todo, con infrarrojo me imagino, con todas estas cosas, estos drones ven de noche, identificarlos y después neutralizarlos en algún momento, no tiene que ser ni mañana, ni pasado, ni otro día, lo van a hacer en algún momento. Tienen autobuses Transtour llenos de militantes del PCC, soldados del servicio militar vestidos de civil, G2 y policías de Santiago de Cuba a 5 kilómetros, ya me lo dirán las personas que son de ahí, de Pastelillos, a 5 kilómetros del puente. Para el momento que decidan atacar con el Minin, esta gente haga la pantalla de que es el mismo pueblo que retoma la ciudad. Todo eso lo están... Miren la cantidad de recursos que están moviendo pueblo de Cuba mientras usted se está muriendo de hambre. Miren la cantidad de recursos que están moviendo gasolina, policía, comida, todo esto mientras usted está haciendo una cola ahora mismo. Escuchen esto porque esto es muy importante con la nueva iniciativa que se está tomando ahora dentro de la isla de Cuba, que es no mandar a tu hijo al servicio militar. Y que está tomando tremenda fuerza. ¿Por qué? Porque mira lo que hacen con tu hijo. Tu hijo va a ser la carne de cañón cuando esto ocurra. Y si no lo haces, el pueblo te va a linchar porque estás ahí al frente, pero si no lo haces te van a linchar desde el otro lado. Así que les pido a todas las madres cubanas que no manden a sus hijos al servicio militar. Rehúsense. Cuba va a ser libre dentro de poco. Y todo esto, cualquier penalidad, cualquier cosa, todo esto se va a aclarar con un poder independiente que el necio no quiere que exista. Pero miren aquí, 3 unidades del servicio militar de Camagüey a los soldados, es decir, a estos soldados que están reclutados por el servicio militar obligatorio, que ellos dicen que no, pero sí, le dieron uniforme azul de policía. Por si les avisan, suena la alarma y tienen que vestirse de policías y salir para Nuevitas, hacer el papel de policía. Díganme ustedes, yo todo esto se lo digo porque todo esto se puede desarmar de maneras muy fáciles. No mandes a tu hijo al servicio militar, dile a tu hijo que no se vista de policía y acusen, por supuesto, a las guaguas estas, acérquense y pónchenla. Porque si no hay gasolina para una ambulancia, que no haya gasolina para guaguas, para, ¿cómo se llama? Para reprimir al pueblo de Cuba, ponchen las guaguas y que no se muevan y que pasen más trabajo todavía. A los drones tápense la cara y tírenle piedra a esos drones. Ustedes lo van a cazar con tirapiedra. El cubano es muy vivo con el tirapiedra. Háganlo. Para que ustedes vean. Les digo todo esto porque todo esto es lo que no es para darle miedo al pueblo de Cuba. Es para decirle al pueblo de Cuba lo que posiblemente le van a hacer a ellos. Por eso es toda esta basura que han puesto
cambio de moneda. Oigan esto, porque esto se va a poner más rico ahora. Tranquilo. Quiero decirte que la dictadura de los Castro, al ver que hay rebeliones en diferentes, porque eso es una rebelión, ¿ok? La gente dice protesta, pero yo prefiero decir una rebelión porque nos estamos rebelando en contra de todas estas partidas de sanacos que están en el poder, que van a tener que pagar. No se preocupen. En algún momento van a tener que pagar. Pero lo que hace falta es seguir empujando los de adentro y los de afuera, no es solamente los de adentro, los dos. Bueno, al ocurrir todo esto, empezaron a empujar, protesta, esto, lo otro, policías para el hospital, todo lo que ustedes saben, todo lo que ustedes vieron. Bueno, la dictadura de los Castro casualmente, cosa que yo no creo, vuelvo y repito, yo no creo en las casualidades y ustedes lo saben bien, sale con esto que les voy a poner ahora mismo en pantalla. No se los voy a poner completo, pero sí díganme ustedes si es casualidad esto. Escúchenlo ahí, por favor. En la construcción del mercado cambiario. O sea, seguimos de manera gradual dando pasos. Como dijimos el primer día, vamos a ir dando pasos en esa dirección, que después podremos ir profundizando. Pero vamos a ir dando pasos en esa dirección de ir construyendo un mercado cambiario que permita un canje legal de las divisas en el país, permite también ir avanzando en darle mayor capacidad de compra a la moneda nacional en el funcionamiento de nuestra economía. Es el tema de las últimas horas en Cuba, Diana. La ministra presidente del Banco Central, Marta Sabino. No es el tema de las últimas horas, Guanajón. El tema de las últimas horas, porque eso es lo que quieren. Sí, sí. Eso es lo que ustedes quieren, que todo el mundo fije la atención al cambio de moneda. Es una estrategia que está usando la dictadura de los Castro para tratar de que las personas se centren más en el cambio de moneda a lo que está ocurriendo en Pastelillo. Pastelillo no se va a dar por vencido. Pastelillo me estaban diciendo que hace 2 días le quitaron la corriente y la empresa eléctrica amaneció sin un cristal. Esto es para entretener a los cubanos. Esto es para decirle al resto de los cubanos de la isla, no salgan a las calles si ya le estamos dando dólares. Y como mismo le doy dólares hoy, mañana ya no tienen corriente. No se pongan, no se arriesgan. Es una trampa total de la dictadura de los Castro. La pregunta es por qué antes de la protesta de Nuevitas no pusieron a vender los dólares. Qué casualidad de que ocurre esta chispa y esta llama a la rebelión, pues, ay, mira que tú, ahora hay dólares para vender. Ay, mira, porque no han recogido tanto para vender. No. La recogida no ha sido tan grande. Es una forma de entretener y de que usted, pueblo cubano, y usted, cubano que está en la diáspora, no haga nada. El pueblo de Cuba, atención, pueblo de Cuba, porque es lo que creo yo, no quiere dólares. El pueblo de Cuba quiere libertad, porque con la libertad, número 1, se van a ir todos estos descarados para las cárceles. Número 2, van a tener dólares. Número 3, van a tener libertad, van a tener corriente, van a tener transporte, van a tener vivienda y van a tener todo lo que ustedes soñaron. Por eso es que le decimos al pueblo cubano que está en el exterior observando todo esto, que de una vez y por todas no mande $1 más. Aguánteselo para cuando Cuba sea libre, poder invertirlo en una sociedad democrática. Yo no le estoy diciendo no le mande dinero a su familia y ya. No, le estoy diciendo aguántese el dinero y todas esas mensualidades que usted le daba a su familia cuando caiga la dictadura de los Castro. Y usted se baja en el aeropuerto y le dice, mi hermano, ya eres libre, coño. Mira, todo el dinero que yo no te di en este tiempo que estuvimos en guerra en contra de la dictadura de los Castro, coge ahora, inviértelo, abre un negocio, compra, incentiva los negocios comerciales, pero en libertad. Coge ese dinero y póngalo en la bolsa y que crezca, y cuando Cuba sea libre, la misma cantidad de dinero que tenías que haberle mandado, lléveselo para que abra un negocio. Y entonces ese cubano, usted no le tenga que mandar más dinero. Y entonces ese cubano, familiar, amigo, hijo, el que sea, usted le dio una vara de pescar. Mira, aquí está este dinero, no lo gaste, inviértelo, abre un negocio y poder lograr una Cuba libre, próspera. Pero la cuestión ahora es que el pueblo de cubano no quiere. Ahora mismo yo te doy a ti $1,000 dentro de la isla de Cuba y se te van en 2 días porque no hay nada. Todo está muy caro.
Aquello está cambiando y todo esto es para entretener y es una trampa total de la dictadura de los Castro. Yo no le estoy diciendo usted cómo hace un bistec con el dinero que supuestamente le tienes que mandar a tus hijos o a tu nieto, a tu primo, a quien sea. Le estoy diciendo que lo guardes para cuando Cuba sea libre. Poder invertir, inyectarle todo ese dinero al gobierno democrático, a la economía democrática dentro de la isla de Cuba. No ahora que hay una dictadura. No ahora que llegas ahí, te estafan por donde quiera. No ahora que el dólar dentro de la isla de Cuba vale una mierda. ¿Y tú sabes por qué vale una mierda? Porque no puedes comprar nada. $1 aquí puedes comprar varias cosas, dentro de Cuba nada. Entonces, ¿por qué usted va a ser tan degenerado de ir para allá y darle ese dinero? A sabiendas de que vamos a sacrificarnos los dos lados. La gente dentro de la isla de Cuba, la gente fuera de la isla de Cuba. Y cuando la dictadura de los Castro, que sabe bien que su principal entrada de dinero es con nosotros, pues va y con todas las rebeliones y con todos los apagones y con la falta que tienen de todo, pues se cae la dictadura. Pero tenemos que ser al unísono, ambos dos. Esto que están haciendo ahora es una trampa de la dictadura de los Castro. Y es lo que quieren que vaya, ya no están dando dólares, ahorita se pone mejor esto. No. Y así lo tuiteó Manuel Milanés en su... Miren esto. Dice Manuel Milanés. Ahí está. Dice Manuel Milanés. En la cadeca de 23 y J de Vedado, las reglas de venta son, escucha, de ventas, perdón, son $100 USD por persona. Fíjense ustedes si es para entretener o no. Persona. Y te toman el carnet de identidad porque solo puedes comprar una vez al mes. Es decir, que si usted tiene pensado viajar a otro país, vendió su casa en millones de pesos cubanos que no vale nada, pues mire, usted para completar $10,000 necesita ir, según Manuel Milanés, yo no he sacado la cuenta, 8 años y 4 meses, todos los meses, a la cadeca. Felicitaciones, Alejandro Gil. Díganme ustedes si esto no es un descaro total y que nosotros tenemos que acabarlo de una vez y por todas. Díganme ustedes si estos programas no son necesarios para desmentir a toda la partida de descarados estos que están aquí. No solamente dentro de los Estados Unidos, en Canadá, para la atención pueblo de Cuba, porque eso lo voy a sacar el viernes. La embajada Canadá, la embajada cubana en Canadá, la embajada de la dictadura de los Castro en Canadá, en una sociedad con una empresa de comercio aquí en Canadá, abrieron un lugar para que el cubano pudiera bailar. ¿De dónde salió el dinero? Le pregunto yo. Todo eso, pero poco a poco lo vamos a ir desmantelando. Pero necesitamos, con ustedes, necesitamos una vez y por todas acabar con esta pesadilla. Guarde su dinero. O como dice Manuel Milanés, quédate con las balas, no gastes las balas, guárdalas. Para cuando Cuba sea libre, invertirla, inyectarla en una economía. Así que pastelillo, pueblo de Cuba entero que ve este programa, no se deje engañar. Esto es una trampa de la dictadura de los Castro que dentro de 6 meses, me atrevo a decir, dentro de 6 meses exactamente se va a acabar todo esto. Ya, se va a acabar el relajo, se va a acabar todo, no va a haber dólares, no va a tener libertad. Enfóquese en la libertad.